Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea San Lucas y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tratamiento médico nutricional de las complicaciones de la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica y progresiva que puede conducir a una serie de alteraciones del metabolismo, tanto energético como proteico. Entre sus principales complicaciones tenemos a la ascitis y a la encefalopatía hepática, que aparecen especialmente durante la fase de descompensación. Desde el punto de vista nutricional, estos pacientes no solamente tienen un riesgo elevado de desnutrición, sino que también tienen una alta pérdida de masa muscular y de sarcopenia. Entonces, entre su tratamiento no solamente hay que enfocarse en la acumulación de líquido o amonio, sino que también hay que preservar el estado nutricional del paciente y de su masa muscular. La intervención con este tipo de pacientes tiene que ser individualizada y también tiene que ser parte de un manejo multidisciplinario con gastroenterología, con medicina interna, con nutrición y también en el caso de requerirse con fisioterapia. Entonces, dentro de los objetivos del tratamiento nutricional del paciente, tenemos que debemos cubrir tanto sus requerimientos energéticos como proteicos. Tenemos que prevenir o tratar la desnutrición y la sarcopenia. Tenemos que controlar la retención de sodio y los líquidos en los pacientes con ascitis, evitar periodos largos de ayuno y de catabolismo celular, y por último el manejo de la encefalopatía hepática mediante una alimentación adecuada y el tratamiento de sus factores precipitados. Es importante recordar que en la encefalopatía hepática es cuanto más relevancia tiene la pérdida muscular, ya que el tejido muscular es el sitio importante para la utilización y la desintoxicación del amonio. Entonces, una pérdida de masa muscular va a favorecer al aumento de la carga de amonio y va a empeorar la encefalopatía hepática. En los requerimientos energéticos y proteicos en un paciente con cirrosis es importante proporcionar la suficiente energía para evitar el catabolismo celular. Entonces, debemos tener en cuenta que como referencia podemos tener un aporte cercano entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, siempre individualizando el caso y el contexto del paciente, si es que realiza o no actividad física, su composición corporal y si hay la presencia de obesidad. En cuanto a la ingesta de proteínas, está documentado que no se debe restringir la ingesta de proteínas en los pacientes que presenten una encefalopatía hepática de manera rutinaria. Lo ideal es que nosotros proporcionemos una ingesta adecuada de proteínas en estos pacientes con un aporte de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, para evitar que tengan un catabolismo celular elevado. Y en pacientes que ya hay la presencia de sarcopenia, pues nos podemos acercar al extremo superior de este rango. El aporte de las proteínas tiene que venir de diferentes fuentes, ya sea carne, pollo, pescado, huevo, y también obtener proteínas de origen vegetal, legumbres. Todo esto lo podemos adaptar de acuerdo a las necesidades y tolerancia del paciente. Otro aspecto importante y fundamental es evitar periodos de ayuno prolongado en estos pacientes, ya que los pacientes con cirrosis pueden tener una situación de metabolismo acelerada, que lo que hace es que utilicemos la proteína muscular como fuente de energía. Por eso es importante redistribuir la alimentación de este paciente en 3 a 4 tomas, así evitamos que el paciente pase por un periodo largo de ayuno no superior a 3 o a 4 horas. Una estrategia que es muy utilizada especialmente en este tipo de pacientes es agregar una colación nocturna que sea rica en proteínas, para así evitar un periodo largo de ayuno.
PIS es una complicación de la cirrosis en la cual se acumula líquido dentro de la cavidad abdominal, y esto se da obviamente cuando el paciente ya se encuentra en una fase de descompensación. Entonces, desde el punto de vista nutricional, lo ideal en estos pacientes es que hagamos una restricción de la ingesta de sodio. En la dieta de estos pacientes, el consumo de sodio tiene que ser aproximadamente inferior a los 2 gramos diarios, lo que equivale a una ingesta de 5 gramos de sal al día. Esto se traduce a que el paciente tiene que tener una limitada cantidad o evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que son los que mayor contenido de sodio tienen, como los embutidos, los enlatados, los snacks, que habitualmente no deberían estar en su dieta diaria debido a la carga elevada o excesiva de sodio que tienen. Otro punto importante a destacar es que en este tipo de pacientes no se debe hacer una restricción estricta de la ingesta de líquidos solamente por la presencia de la ascitis, a menos que estemos frente a un paciente que también tiene la presencia de hiponatremia significativa, que es cuando nosotros podríamos hacer una reestructuración o recalcular los líquidos de este paciente en su día a día. Mientras que la encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis en cual hay una afectación del sistema neurológico que se ve asociado a una insuficiencia hepática, y esto hace que se acumulen muchas neurotoxinas, entre ellas la principal es el amonio. Antes se creía que para el manejo de estos pacientes había que hacer una restricción de la ingesta de proteínas, debido a que se creía que esto contribuía también a disminuir la producción de amonio. Ahora sabemos que esta estrategia lo que puede favorecer es a una pérdida de la masa muscular. Por lo tanto, en la encefalopatía hepática no se constituye una indicación la restricción de proteínas de una manera rutinaria. El objetivo es mantener un rango de ingesta entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso en el día. Gracias.